Buenos días, tengan todos ustedes. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a quienes integran esta mesa, personas muy prestigiadas y con comentarios muy interesantes sobre la obra que hoy se comenta. Y damos también la bienvenida y agradecemos la presencia de los consejeros electorales aquí presentes, del presidente del Instituto Electoral, el maestro Tomás Figueroa Padilla, y de todos ustedes. Sin más, pasamos a un video que se proyectará a efecto de comenzar la presentación de esta obra. Desde hace poco más de un año y medio, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana inició un proceso interno y que tiene que ver con la producción editorial o la generación de contenidos a partir de ediciones impresas para la sociedad de Jalisco y todo el crisol que eso significa. Que no solo era inventar de nuevo qué libros iba a hacer ahora el Instituto Electoral y dejar atrás un poco lo que se había hecho, sino primero se hizo una evaluación. No estaba consiguiendo lo que se buscaba, que era impactar en la sociedad jalisciense con los temas que son los de su interés, es decir, la formación ciudadana, aprender a convivir y a cohabitar en una sociedad democrática y respetando sus principios. Y entonces la primera labor del comité editorial fue entender cuáles eran los valores que se querían transmitir a partir del trabajo editorial, ver cuáles eran los mayores públicos de interés y en función de ello organizar distintas colecciones. La colección de futuros electores está enfocada en el público infantil y juvenil. Comenzar desde edad más temprana a formar a las personas en esta cultura de la democracia. Una segunda colección es la de clásicos de la democracia. Ahí lo que nos ha interesado es un público amplio, no necesariamente académico, sino más bien a la población adulta de este estado y pues más allá de Jalisco. Son textos que ya existieron, que ya se publicaron en un tiempo y que nunca está mal regresar a ellos para entender el contexto actual en el que está transitando el país. Una que se llama Democracia y Literatura. Buscamos textos desde la literatura, pero que hayan tenido un diálogo, un enfoque o ciertos comentarios que son importantes para la democracia, ¿no? Y tenemos una cuarta colección que le hemos denominado Caleidoscopio, donde son obras de distintas temáticas, quizá englobadas por el tema democrático y de participación, que su función principal pues es que lleguen a absolutamente toda la gente. Este asunto de la calidad tiene que ver por su diseño, por su presentación. Pero sobre todo tiene una cualidad mayor, se distribuyen de manera gratuita, regalarlos, eso es fantástico. Sí, la estrategia de distribución o de difusión de estas nuevas piezas editoriales es también como parte de este nuevo ciclo de la unidad editorial. Pretendemos con eso mucho mayor orden a la labor editorial y mucha mayor difusión a las cuestiones que tienen que ver con cultura democrática y participación ciudadana en el Estado. En este 12º Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática, la calidad de las democracias en América Latina, las experiencias mexicanas y chilenas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado busca redimensionar la democracia material y sustantiva en el país y en el orbe. En el libro que hoy nos ocupa, la Sucesión Presidencial, cuyo autor, Francisco Ignacio Madero, nos cita: dedico este libro a los héroes que con su sangre conquistaron la independencia de nuestra patria, que con su heroísmo y su magnanimidad escribieron las hojas más brillantes de nuestra historia, que con su abnegación, constancia y luces nos legaron un código de leyes tan sabias que constituyen uno de nuestros más legítimos timbres de la gloria, y que nos han de servir para trabajar todos unidos, siguiendo el grandioso principio de fraternidad, para obtener, por medio de la libertad, la realización
del magnífico ideal democrático de la igualdad ante la ley. Para abundar sobre estas palabras de tan importante héroe mexicano, tenemos en primera posición al doctor Adrián Acosta Silva, sociólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, donde labora desde 1984. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 1994 obtuvo el premio Carlos Pereira de Ensayo Político otorgado por la Fundación Nexos. Es autor de 3 libros y coordinador y coautor de otros 2, entre ellos Estado, Políticas y Universidades en un periodo de transición 2000, México, Fondo de Cultura Económica, UDG, y una modernización anárquica, 2004, México. Asimismo, ha colaborado como autor de capítulos en 8 libros más y publicado más de 30 artículos en revistas especializadas. En 2001 fue ganador del premio Anuis al mejor artículo de investigación en educación superior. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas Nexos, Revista de la Educación Superior y Republicana, y es integrante del Comité Editorial del IEPC Jalisco. Cedo la palabra al maestro doctor Adrián Acosta Silva. Gracias, Naucatzin. Un placer para mí estar en esta ocasión con distinguidos colegas Jorge Alcocer, Manuel Alcántara, Sergio Ortiz, y agradezco la invitación del Instituto para presentar algunos comentarios sobre estas obras pioneras de la serie de Pensamiento Democrático en México que inaugura el Instituto. Es de celebrarse la reedición de 2 textos fundamentales publicados al inicio y al final del siglo XX mexicano. Ambos libros representan en buena medida las preocupaciones vitales, las agendas políticas y los itinerarios intelectuales que permiten entender el proceso mediante el cual las ideas sobre la democracia han encontrado diversas voces interpretativas, expresadas también en trayectorias político-institucionales diferentes. La primera, de Francisco I. Madero, fue publicada por primera vez en 1908 y la segunda obra, de Carlos Pereira, en 1990. Como se sabe, el libro de Madero bien puede ser colocado como el mayor esfuerzo político-intelectual de los liberales decimonónicos por ofrecer una salida argumentada y pacífica a la larga dictadura encabezada por Porfirio Díaz. El segundo, de Pereira, es una obra que reúne varios de los escritos del filósofo mexicano, publicados en la década de los años 70 y 80 del siglo pasado, para repensar desde la izquierda la naturaleza y el carácter del régimen no democrático mexicano y las opciones políticas que podrían identificarse entre las fuerzas del momento para avanzar en la construcción de un proceso democratizador en el país. Ambos autores murieron jóvenes, aunque en circunstancias diferentes. Madero fue asesinado en la turbulencia de la rebelión huertista en 1930, cuando aún no cumplía los 40 años de edad. Carlos Pereira falleció en 1988, abatido por una enfermedad cuando tenía solamente 48 años. Madero, como se sabe, fue fundador del Partido Antirreeleccionista en 1910, cuyo propósito y lema fue el sufragio efectivo y la no reelección. La historia nos muestra a un liberal casi químicamente puro, capaz de interpretar los males políticos y sociales de su tiempo como los efectos del poder absoluto y el militarismo que representaba con toda claridad el régimen encabezado por Porfirio Díaz. Como otros liberales de su tiempo, encontraba en el pasado, específicamente en el contexto, el espíritu y la letra de la Constitución de 1857, la fórmula institucional que habría que restaurar para encontrar paz, prosperidad, libertad y democracia en el país. En la sucesión presidencial de 1910, encontramos la narrativa de un liberal ilustrado, formado en escuelas norteamericanas y universidades europeas, y convencido de que el futuro democrático mexicano debía encontrarse en el pasado predictatorial, decimonónico, rescatando los principios de la Constitución del 57. Esa idea en 1910 fue el motor de buena parte de su discurso y prácticas políticas durante el inicio del proceso revolucionario y hasta su trágica muerte en 1913. La sucesión presidencial es un diagnóstico intelectual y moral sobre el porfiriato y el país de su tiempo, y a la vez
los principios de un programa de reformas liberales para la política y los políticos de su tiempo. Dividido en 7 apartados, un resumen y unas conclusiones puntuales, el diagnóstico sobre la situación del país que elabora Madero parte de la tesis de que desde la Guerra de Independencia México había sido dominado por el militarismo, mediante el cual una clase militar se había convertido en una clase política cuyas pugnas y conflictos internos habían llevado al país al absolutismo desde Santa Anna hasta Porfirio Díaz, y que ello estaba en el origen de los males de la República. Paradójicamente, reconocía en el militarismo una fuente de orden y estabilidad necesaria para un país que durante todo el siglo XIX había padecido continuas rebeliones y guerras internas, que había perdido la mitad de su territorio y donde sus habitantes eran reacios a aceptar el imperio de la ley. Sin embargo, para Madero, a lo largo de los 30 años de la dictadura porfirista, se había pasado de un extremo a otro, de la turbulencia al servilismo. Dice Madero: el pueblo mexicano, que antes era sumamente turbulento, es ahora el más pacífico de todos los pueblos de la tierra, y no solamente respeta con gusto la ley, sino que obedece servilmente a la autoridad. Para superar esa situación, Madero propone la creación de un nuevo partido político como organización capaz de devolver al pueblo sus derechos, sus obligaciones y sus deberes con la República. Para una masa empobrecida y de analfabetas, el coahuilense proponía un partido capaz de dirigirlos hacia una verdadera democracia, con equilibrio de poderes, con participación social, justicia y libertad. Y la vía institucional, pacífica y legítima para esa construcción política, eran los procesos electorales, la noción de que en una verdadera competencia electoral, la legitimidad de origen de los gobiernos permitiría dotar de fuerza moral y política a los gobernantes, electos por la mayoría de los habitantes. Esa idea, la vía electoral, como mecanismo democratizador, sería una de las propuestas más lúcidas de esos años turbulentos. Lo que sucedería, sin embargo, como sabemos, es que esa idea no se correspondería con el contexto revolucionario mexicano, habitado por una lucha encarnizada por el poder, en la que los demonios del militarismo y el absolutismo que tanto criticaba Madero reaparecerían con toda la fuerza del pasado decimonónico mexicano y se adueñarían nuevamente del clima político del país por más de 2 décadas. La sucesión presidencial es un texto escrito con la lucidez de un pensador político en un contexto donde las pasiones, las balas y la sangre dominaban el paisaje de la época. Ese paisaje árido y violento que hizo escribir por esos mismos años a Ramón López Velarde, el gran poeta zacatecano: mientras los gatos erizan el ruido y forjan una patria espeluznante. Las ideas y la retórica democrático-liberal de Madero, que habían sido formuladas para dar una salida razonable y pacífica a la dictadura porfirista, se expresarían en la Constitución de 1917 bajo una fórmula clara, una verdadera regla de oro que permitiría la construcción de un régimen político capaz de producir orden y estabilidad a un país envuelto en rebeliones y conflictos frecuentes. Sufragio efectivo, no reelección, fue un principio clave para evitar el regreso de las dictaduras, para impedir la concentración del poder en un individuo o camarilla, un dispositivo para limitar el poder de los individuos sobre las instituciones. Pero las ideas de Madero tendrían un efecto mayor en el largo plazo, en otros tiempos y con otros actores, con las reformas electorales ocurridas desde los años 70 que transformarían sustancialmente el régimen político postrevolucionario. Como ha sido estudiado sistemáticamente, la visión de Madero era una visión normativa de moral pública de la vida política mexicana, pero era también un llamado a la acción política desde la perspectiva de quien aprecia la historia de su tiempo como una gesta de héroes y patriotas, de paladines y de traidores, de caudillos y militares. Como señala él mismo en su prólogo, la sucesión presidencial es un texto que se esfuerza por hablar el lenguaje de la patria, dice, en ese profundo sentido patriótico, en tiempos en que la República era un proyecto por construir, descansa la aportación seminal que las ideas y la épica maderista imprimieron muchos años después al proyecto revolucionario mexicano. 80 años después de publicado el libro de Madero, Carlos Pereira ofrece otra perspectiva de análisis sobre la democracia, propia de un periodo y de un contexto muy distinto al que le tocó vivir al liberal coahuilense. Los años de Pereira son los años de la crisis económica y política que caracterizó el inicio de la transición bifronte mexicana, una transición económica a la que le siguió una transición política. Publicado en 1990 por la editorial Cali Arena, 2 años después de la prematura muerte de su autor,
Sobre la democracia es un recorrido por algunos de los temas centrales de la teoría y la práctica política y clásica contemporánea, miradas desde una visión marxista y específicamente gramsciana de los problemas del poder y de la política en México. La obra de Pereira representó desde su inicio un desafío intelectual y político al pensamiento único sobre la Revolución Mexicana y el régimen político que se estructuró entre 1920 y 1970. Hay dos interlocutores importantes de ese desafío. Por un lado, el oficialismo político, que siempre trató de defender la excepcionalidad democrática del régimen postrevolucionario. Por otro, y acaso más intensamente, las ideas marxistas formuladas alrededor de la imposibilidad de la democracia bajo el capitalismo y la adoración de la idea de la revolución socialista como el punto cero de la verdadera democracia mexicana. También fue un crítico severo y lúcido de la derecha mexicana, como señala Luis Salazar en el prólogo del texto que ahora presentamos, citando un texto de Pereira escrito hace 30 años, en 1982. Escribió Pereira: que no vengan los tardíos descubridores de la sociedad civil a manipular la falsa identidad Estado fuerte igual totalitarismo. Lo que hace falta en México es democratizar el Estado, no debilitarlo. Un Estado fuerte no es necesariamente un Estado autoritario. Nada impide construir un Estado fuerte y democrático. No es la tonificación de Televisa y del Consejo Coordinador Empresarial lo que permitirá a la sociedad mexicana salir de la crisis y eliminar las condiciones estructurales que condujeron a ella, como tampoco avanzar en el proceso democratizador. Hasta aquí la cita de Pereira. Pereira escribió intensamente a lo largo de su vida para desmontar los mitos postrevolucionarios mexicanos, pero también para criticar los reduccionismos ideológicos y voluntaristas de la izquierda y la derecha mexicanas. En Sobre la democracia se encuentran reunidos los textos escritos a lo largo de 20 años en un clima dominado por la crisis del milagro económico mexicano, pero también de la aparición de los problemas de ingobernabilidad de un régimen político incapaz de ofrecer salidas democráticas a los conflictos sociales. En este contexto, Pereira fue un intelectual capaz de ofrecer una nueva interpretación de izquierda y democrática sobre los problemas del régimen postrevolucionario, a la vez que fue un actor importante en la vida política de la izquierda reformista, es decir, aquella convencida de que sería el camino de las reformas democráticas y no de las revoluciones emancipadoras el camino adecuado para superar la crisis mexicana. Crítico del estalinismo imperante entre muchas franjas de la izquierda y crítico también de los regímenes del socialismo real ligados al mundo bipolar de esos años dicotómicos, socialismo soviético versus capitalismo norteamericano, Pereira argumentaba la importancia de despojar el concepto de democracia de sus connotaciones peyorativas, de maquillaje ideológico al que le habían condenado el marxismo desde la formulación del propio manifiesto comunista. La experiencia de la socialdemocracia europea, que fue el motor de los estados de bienestar en el mundo, había mostrado que un estado social también podría ser un estado democrático. El rescate y el reconocimiento de la democracia era entonces una tarea de la izquierda, el reconocimiento de los déficits de pensamiento que había desechado a la democracia como una creación burguesa, para sustituirla, para decirlo en la retórica leninista, por la dictadura del proletariado, pero que en términos fácticos terminó por convertirse en el poder burocrático de un aparato autoritario. Termino. En suma, los textos de Madero y de Pereira son lecturas obligadas para comprender lo que ha ocurrido en México en los últimos 100 años. Ambas son obras ubicadas en contextos específicos con intencionalidades políticas claras. Una, la de un liberal capaz de interpretar el signo de los tiempos en clave democrática. Otra, la de un pensador de izquierda convencido de que el camino de las reformas democráticas era la tarea de las organizaciones progresistas. La idea de la democracia en ambos autores fue la ruta intelectual seleccionada o asumida para tratar de ofrecer una explicación satisfactoria a los problemas de su tiempo, a la vez que una ruta de cambios que permitiera a la sociedad mexicana la construcción de un nuevo proyecto nacional. A la distancia, sus aportaciones se han vuelto parte del capital intelectual de la aún joven, contradictoria, polémica y frágil democracia mexicana. Muchas gracias. Gracias al doctor Acosta Silva sobre las palabras y reflexiones tan importantes sobre esta obra que da cuenta de lo que pensaba Madero en un periodo de la vida mexicana en el que transitamos de la convulsión social a la vida institucional. Enseguida presentamos al doctor Manuel Alcántara, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca,
autor de Sistemas Políticos de América Latina, Gobernabilidad, Crisis y Cambio, e Instituciones o Máquinas Ideológicas, Origen, Programa y Organización de los Partidos Políticos Latinoamericanos. Es coeditor y editor de varios libros sobre partidos políticos, poderes legislativos, élites parlamentarias y elecciones en América Latina. Es docente en universidades de América Latina y en las norteamericanas de Georgetown y Tulane, así como en el Institute de Science Politics de Lille, en el Institut, esto está en francés, y ha realizado estancias en las universidades de North Carolina y Notre Dame. Dejamos así, con el uso de la palabra, al doctor Alcántara. Muchísimas gracias. Gracias también al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco por la amabilidad que han tenido en incluirme en esta mesa. Y felicitaciones al Instituto por el acierto de abrir una línea editorial que se preocupe, que ponga el acento en una literatura que a veces es olvidada y que es necesario que alguien la recupere. Y además debo señalar que como docente universitario el libro y la figura de Madero es una figura fundamental, ¿no?, para explicar los cambios que acontecen en México a partir de 1910, pero no solo en México, sino en buena parte de América Latina. Precisamente, hablando de América Latina, mi intervención pretende sobre todo hacer una reflexión en el ámbito regional, en el entorno regional y, si se quiere, también en el entorno internacional, ¿no? Creo que mis compañeros de mesa mexicanos van a hacerlo muchísimo mejor en el ámbito estrictamente mexicano y yo no debería ni plantear acercarme a sus comentarios, ¿no? Yo creo que hay un primer elemento común que une ambas obras en lo que yo llamaría el umbral del cambio, ¿no? El umbral del cambio que supone 1910 y 1988, 90, 91, ¿no? En 1910 es el umbral, es el momento de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana, pero también es el inicio de unos cambios importantísimos que se van a acontecer en todo el continente latinoamericano, ¿no? Y en los que la Revolución Mexicana va a ser un señuelo y una guía fundamental. Testigo de la propia Revolución Mexicana y de los aconteceres que se están dando en el país es un joven peruano de nombre Víctor Raúl Aya de la Torre, que va a seguir siendo, ya digo, un testigo de los acontecimientos y va a seguir las lecturas de Madero. La fundación de un partido como va a ser el partido APRA, la Alianza para la Revolución Americana, que se lleva a cabo en México apenas 10 años después o 15 años después de la salida de este libro. Hay una clara influencia de muchas de las ideas, por lo menos las ideas liberales y las ideas de democracia liberal de Madero, ¿no? Y este elemento va a tener también unas consecuencias importantísimas, ¿no?, en la política latinoamericana que se va a inaugurar en estos momentos. Los cambios que se dan, por ejemplo, en Argentina, con la reforma electoral que supuso la ley Sáenz Peña, que abrió el sufragio a cientos de miles de migrantes que no tenían derecho al sufragio, posibilitando el cambio de un gobierno tradicional, de un gobierno oligárquico basado en partidos oligárquicos, al gobierno de la Unión Cívica Radical en las elecciones de 1916, es un claro elemento de esta influencia y de este momento. Ni que decir tiene que en el caso de la obra de Carlos Pereira, ese año de 1988 en el que él muere, y 2 años más tarde cuando se reúnen sus escritos, es un periodo que, como todos sabemos, marca la realidad del presente. Es el periodo de la frustración de las elecciones en este país del año 88, pero es también el periodo de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética un año más tarde y de todas las transformaciones que se van a dar en la política latinoamericana
en lo que llamamos la oleada de las transiciones a la democracia, que ese es el momento cenital, ¿no? Es el momento en el que ya prácticamente todos los países de América Latina han dado el paso, y el que todavía no lo ha dado, como puede ser el caso de Chile, lo va a dar precisamente en ese año 88 con un plebiscito que dirá no al general Pinochet, y el año siguiente unas elecciones que restablecerán la democracia precisamente en el país que hoy se acoge en esta Feria Internacional. Por consiguiente, el contexto mundial es un contexto en el que ambas obras se ubican perfectamente, se insertan y son testigos de su tiempo en clave, si se quiere, mexicana, y atendiendo a las especificidades de la realidad política que vive el país. Esto en cuanto al contexto. Yo, pensando y viendo estos días las obras, yo creo que me mereció la sugerencia de plantear 3 temas que me parecen sobresalientes para plantear mi inquietud y si es oportuno luego que haya una discusión al respecto. La primera cuestión, el primer eje, diríamos, temático que me llama la atención o que me produce cierta inquietud intelectual es el tema del militarismo, que está muy presente, evidentemente, y como lo ha señalado mi colega Adrián Acosta, es obvio que en el texto de Madero tiene una pujanza mayor, ¿no? Un militarismo que, curiosamente, Madero, y así lo ha señalado también Adrián, lo percibe como algo positivo para el desarrollo y la modernización del México del último tercio del siglo XIX, ¿no? Pero que ya llega un momento, y el propio Madero dice, ya basta, eso ya es suficiente, ese militarismo ha cumplido su designio histórico. Bueno, sabemos que desgraciadamente esto no fue así y que el militarismo se extendió durante todo el siglo XX, por lo menos hasta como señalaba antes, con la época de las transiciones a la democracia, hasta la década de los años 80, ¿no? Y impregna de alguna manera también la preocupación de Pereira, no directamente para el caso mexicano, puesto que México se había librado de esa lacra, pero sí en términos teóricos y sobre todo cuando reflexiona con respecto a la democracia, ¿no? Entonces, este militarismo, hoy contemplamos que efectivamente se ha dado un proceso que uno podría denominar de conclusión del militarismo, de finalización del militarismo, en el sentido de que los actores militares no están presentes en la vida política. No están en la mayoría de los países, por no decir en la totalidad de los países. Probablemente el caso colombiano sería todavía una excepción, aunque estamos en un proceso precisamente ahora mismo de cambio, pero en el que los actores militares están sometidos al poder civil. Pero curiosamente, sin embargo, ha arraigado, y esto es aproximadamente desde hace una larga década, en circunstancias distintas, el discurso de la seguridad, ¿no? El discurso de la seguridad que ha sustituido al problema de la seguridad nacional, ¿no? Y a la doctrina de la seguridad nacional de las décadas de los años 60, 70, incluso 80, ¿no? Cuando la seguridad nacional se planteaba frente al peligro comunista, ¿no? Y hoy esta seguridad tiene otro componente, ¿no? Tiene un componente muy diferente, mucho más, yo creo que mucho más complejo, que tiene raíces desde lo que llamaríamos también de una manera muy difusa el terrorismo internacional, pero también a otro ámbito de delincuencia muy vinculado a fórmulas de delito que son nuevas en términos históricos, ¿no? En el que, como bien conocemos, el narcotráfico se lleva la palma. Entonces, estamos en sociedades ahora mismo más inseguras, en sociedades, por otra parte, más militarizadas de una manera distinta, de una manera en la que probablemente hace 25 años no pensábamos que esto podría ocurrir. Por consiguiente, es un escenario de un revival, si se quiere, de un viejísimo problema, ¿no? Cuando estos días estoy leyendo cómo el nuevo gobierno mexicano, a partir de mañana, plantea la remodelación de los ministerios o de las secretarías, ¿no? Pues esto me da mucho que pensar a propósito de este asunto. Pero un segundo elemento, como no podía ser de otra manera, es el factor electoral, ¿no? Que también lo ha señalado Adrián, es un hilo conductor de ambos libros, ¿no? Y sí, claro, lógicamente me van a permitir
que me centre en una cuestión, si se quiere, muy concreta, además muy obvia, ¿no? Que es el tema de la reelección, o si se prefiere el tema de la no reelección, ¿no? Y que es un tema apasionante por una parte y que muy tradicional y para el caso mexicano fundamental. Digamos que México, como claro, ustedes a veces uno no ve dónde está, cuando está dentro del bosque no ve el bosque, ¿no? Entonces yo claro les digo a mis estudiantes, el único país del mundo en el que se puede medir la política por periodos de 6 años rigurosamente es México, y eso es así desde el año 1934, ¿no? O sea, es una cosa clarísima, y esto es efecto de la no reelección, ¿no? O sea, es decir, además México, los presidentes mexicanos han tenido la suerte de no morirse o de no ser asesinados, etcétera, como ha ocurrido en otros países, ¿no? Por consiguiente, esto está muy ligado, ¿no?, a la cláusula de la no reelección que se refería a Madero y que ha citado muy bien Adrián. Pero me van a permitir que lo plantee de una manera distinta el tema de la no reelección, es decir, sacándolo, en parte tocándolo algo para el tema mexicano, pero luego sacándolo del contexto mexicano. Porque tocándolo desde el contexto mexicano, claro, y ligándolo a una de mis preocupaciones actuales de investigación, como es el tema de la profesionalización de la política y de los políticos, uno tendería a pensar que la idea de la no reelección es precisamente una idea muy antiprofesional de la política, ¿no? De hecho, en Madrid, en las distintas plazas españolas, el grito de los no indignados es precisamente la no reelección de los diputados, ¿no? El diputado debe estar 4 años y marcharse a su casa y punto, ¿no? Lo cual es una idea muy bonita y es una idea muy romántica, si se quiere, pero que no es realista, ¿no? Porque, y no lo digo yo, lo dice una estudiante mexicana a la que tuve el honor de conocer en una tesis doctoral que leyó hace apenas 6 meses en la London School of Economics, de la que fui miembro del tribunal. La clase política mexicana es la más profesionalizada del mundo, ¿no? Y, es decir, lo que pasa es que el político mexicano, como ustedes muy bien conocen, salta de un sitio a otro en una permanente carrera para la búsqueda de ese vivir bajo el presupuesto, ¿no? Que esa es una frase también mexicana que me gusta mucho. Esta trayectoria profesional, sin embargo, tiene un problema, según esta autora, un problema tremendamente sui generis, y es que para el caso mexicano la profesión depende muy estrictamente del partido político, porque el partido político es el que va colocando a su candidato, a su candidata de un sitio a otro para asegurarle precisamente su trayectoria profesional durante 20, 25 o incluso 30 años, ¿no? Entonces es una profesionalización en la que hay un agente intermediador, que es el partido político, frente a la posibilidad de que el individuo por sí mismo sea un profesional de la política y por consiguiente tenga que molestarse en prepararse para ser un buen político y no para ser simplemente un peón fiel del partido político. Y otra segunda idea que es muy clásica, y es que la existencia de la no reelección impide la rendición de cuentas, ¿no? Porque aquella persona que ha sido elegida se sabe que al terminar su periodo se va a marchar a su casa, y entonces da lo mismo lo que haya hecho, ¿no? Da lo mismo que se vaya en olor de multitudes o siendo el político o la política menos valorada del mundo. Y esto me lleva a un elemento, sí, de la política latinoamericana, donde precisamente estamos contemplando un proceso que es de una violación de esto de la no reelección acusadísimo, ¿no? Estamos viendo cómo hay ámbitos institucionales, lo vemos muy claramente en Bolivia, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Venezuela, lo estamos viendo de otra manera en Nicaragua, posiblemente en la Argentina, la presidenta argentina lo va a intentar también hacer, en un proceso de reelección que, sin embargo, es volver a la época del porfiriato, en el sentido este. Y la última cuestión, ya muy brevemente, y ya con esto termino, mi reflexión sería la relación que ambos textos, desde la perspectiva del siglo XXI, del año presente ya, del 2012, es la relación entre la democracia y el mercado, ¿no? En un contexto totalmente nuevo,
en un contexto que evidentemente ninguno de estos dos autores podía prever, que es el contexto de la globalización. De manera que estamos pasando de un momento que llamaríamos una democracia sin adjetivos, por también citar algo en la línea de lo que está planteando Carlos Pereira, a un que podríamos denominar un mercado abrasador, ¿no? Un mercado en el que ha adquirido unas dimensiones que nadie podía contemplar, que nadie podía prefigurar hace apenas 20 años, en el que los volúmenes y las posibilidades de movilización y de movimiento de los capitales es tan sumamente disruptivo y tan sumamente fuera de gobierno que pervierte completamente el sentido de la democracia. Muchas gracias. Agradecemos las brillantes palabras del doctor Alcántara y pasamos así a ceder el uso de la palabra a Jorge Alcocer Villanueva, licenciado en Economía por la UNAM, director general de la revista mensual Voz y Voto y coordinador general del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo. Con eso damos cuenta del currículum, aunque es mucho más extenso. Por petición del doctor Alcocer, lo dejamos en uso de la palabra. Buenos días a todos. Primero, gracias por la invitación al Instituto Electoral de Jalisco. De verdad es un agrado estar con ustedes, Tomás, y poder comentar este par de libros clásicos ya en nuestra literatura sobre el cambio político. Veo demasiados jóvenes y entonces voy a cambiar lo que iba yo a referirme, porque hay un asunto que creo que es necesario inculcar y explicar, que es la valoración del cambio que México tuvo en todos estos años. Y la mayoría de los que están aquí, por ser tan jóvenes, pues no les tocó vivirlo, lo que a nosotros sí nos tocó vivir. Yo digo que el paralelismo que hay que hacer entre el presidente mártir, Madero, y Pereira, solamente puede establecerse a partir del referente que tenían para su acción y para su pensamiento. ¿Qué tenía enfrente Francisco y Madero? La dictadura de Díaz. O sea, Madero estaba reaccionando frente a la continuidad de un dictador que para ese momento llevaba 30 años en el poder, en un régimen militarizado, en donde nada se movía sin la voluntad de don Porfirio. Había unas condiciones, unas circunstancias, producto de su tiempo. Yo digo, ¿cuál era la diferencia más sustancial? ¿Cuál podría ser una de las diferencias más sustanciales entre lo que vivió Madero y lo que vivió Pereira? Pues para empezar, que en 1910 no había televisión, ni había radio, ni había los modernos medios de comunicación. Entonces el libro de Madero fue un texto que circuló, vamos a decir así, de manera casi clandestina, porque era un libro que además exigía a Madero una cosa tan elemental como convocar a elecciones democráticas. Eso era lo que pedía el libro La sucesión presidencial de 1910. ¿Y a qué dio lugar el libro de Madero? A una revolución. Cuando Madero plantea el tema de la sucesión en el año 10, no está planteando todavía el tema de la revolución. Ese vendrá después de la última elección de Porfirio Díaz. Pero entre la elección de Díaz y su salida del poder, lo que media es el crecimiento de la influencia del libro y de la figura de Madero a través de su presencia con lo que había en la época, con manifiestos, con casi un sistema de corre la voz. Y la Revolución Mexicana, en su parte central más trágica, más violenta, no es la que derroca a Díaz, es la que produce el asesinato de Madero. Es el asesinato de Madero lo que da lugar a la etapa más cruenta, la etapa ya propiamente armada, haciendo realidad lo que dicen que don Porfirio, la frase que don Porfirio pronunció al salir de Veracruz hacia su exilio en Francia, ya a bordo del Ipiranga, cuando don Porfirio dicen que dijo: han soltado un tigre. Y el tigre
sería el tigre de la guerra civil, de la Revolución Mexicana, que corre del asesinato de Madero hasta el triunfo del ejército constitucionalista en el año 16. Y luego la Constitución de 17. Ese es el México que vivió Madero. Y en paralelismo, así como digo yo, Madero veía a Díaz como el problema, como la dictadura que había que superar. ¿Qué tenía enfrente Carlos Pereira? Y déjenme que comparta con ustedes una evocación personal. Compartí con Pereira militancia, reflexiones, discusiones en los años 80. Pereira era integrante del Comité Central del Partido Socialista Unificado de México, del que yo también formaba parte, entre otros. Entonces, por eso me tocó conocerlo. Y en este libro que ahora se reedita, y qué bueno que se haya reeditado, es un texto imprescindible, incluso hay un ensayo que me hizo evocar a Pereira, porque ese ensayo se lo pedí yo a Pereira, para un libro que publicamos en 1985, que se llamó México, Presente y Futuro. Con ese título tan sugestivo lo publicamos. Y era una serie de ensayos sobre el momento político de México. Recupero la idea. Madero tenía enfrente a Porfirio Díaz. ¿Qué tenía enfrente Pereira? Al producto de la Revolución Mexicana, al PRI. Al PRI que llevaba para ese momento 60 años ininterrumpidos en el poder. Ese era el referente con el que trabajaba y pensaba, tanto en la política activa como en la reflexión teórica Pereira. Y era el que motivaba nuestras discusiones en aquellos años. Si era posible transformar por la vía democrática el sistema político mexicano, después de 60 años de permanencia ininterrumpida del PRI en el poder. Y bueno, pues nada más para que los jóvenes de hoy se ubiquen, ¿qué teníamos en 1985? Bien, yo participé en la elección de 1985, fui candidato a diputado, fui diputado plurinominal del PSUM. A ver, en 85 eran el mismo número de distritos electorales que tenemos hoy, había ya 300 distritos electorales, eso lo tenemos desde la elección de 1979, 300 distritos electorales. En 1985 el PRI ganó 294 de los 300. El PAN ganó 6, 2 de ellos en pleito en Comisión Federal Electoral. 6 triunfos de la oposición en 300 distritos. Todos los gobernadores eran del PRI, todos. Y el 98% de los presidentes municipales eran del PRI. Todos los congresos estatales estaban controlados por el PRI. Ese era el México que nos tocó vivir a quienes en aquel momento discutíamos con Pereira y gracias a Pereira si era posible o no perseverar en el cambio político por la vía democrática y por la vía de la negociación, las reformas, la generación de nuevas instituciones. Y hay que reconocerle a Pereira, ayer lo recordaba yo con otro queridísimo amigo, también muy cercano, más cercano el que yo a Pereira, con Pepe Woldenberg, recordábamos nuestras discusiones y Pepe me decía, a Pereira hay que reconocerle una cosa, al Tuti, así le decíamos, fue el primer pensador educado, el primer pensador mexicano, educado en el marxismo, porque Pereira era un conocedor profundo de los textos marxistas, un auténtico conocedor, un lector de Marx desde la perspectiva de la filosofía política, pero también un lector crítico de Marx, acucioso, riguroso. Voy a terminar. Ese México, dice Woldenberg, Pereira lo intuyó a partir de la necesidad del cambio. Y Pereira fue el primer político, pensador formado en el marxismo en México que planteó a la izquierda con toda seriedad y con toda crítica el problema de la democracia. Y esos son los textos que están aquí. Porque en aquel momento, aunque ustedes no lo crean, todavía seguíamos discutiendo si la democracia era un invento burgués que debía ser suplantado por la dictadura del proletariado, o era posible una visión
socialista con contenido democrático. O teníamos que seguir mirando los modelos del socialismo real. Ya hoy ustedes ya nos queda muy poquito de aquello, pero ¿qué teníamos enfrente? Bueno, a Manolo y a mí nos tocó también estas discusiones en algunos seminarios en Madrid. ¿Qué teníamos? A la Unión Soviética. Eso era lo que teníamos como referente. La discusión sobre la democracia es un tema que Pereira nos puso sobre la mesa y nos puso como un reto político e intelectual. Y a Pereira la izquierda mexicana le debe, en gran medida, haber entonces dado ese paso, haber transitado esa discusión y haber resuelto con sus bemoles el tema de la democracia y del compromiso democrático de la izquierda mexicana. Hoy, salvo islotes que ahí siguen por desgracia, pero hoy en la izquierda, en lo que podemos llamar la izquierda mexicana, la democracia ya no es una discusión de si hay que ser o no demócratas. Hoy en la izquierda, como en la derecha, como incluso en el PRI, tenemos una generalización del compromiso democrático y eso es bueno y hay que valorarlo. Y eso se lo debemos al pensamiento de Pereira y en la distancia al pensamiento de Madero. Y qué bueno, felicito al Instituto por este trabajo, bueno, por la estupendo trabajo editorial que vienen realizando, realmente es admirable lo que está haciendo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de este estado. Felicidades y enhorabuena y muchachos, si pueden, échenle una revisada a estos textos. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Alcocer Villanueva y damos así paso a las del maestro Sergio Ortiz Lerox, doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo, sede Academia Mexicana y maestro en Ciencias Políticas por la UNAM. Por favor, maestro. Bueno, quiero brevemente agradecer a José Tomás Figueroa, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también al consejero Víctor Hugo Bernal, entusiasta, promotor y divulgador de la serie editorial del Instituto, y al doctor Moisés Pérez Vega, director de la unidad editorial, el que se haya podido llevar a buen puerto este proyecto. Bueno, quizás me gustaría contextualizar en qué horizonte se inscribe tanto el libro de Francisco I. Madero, La sucesión presidencial de 1910, y el texto de Carlos Pereira de Sobre la democracia. Y esto responde a una pregunta que en ese sentido me resulta fundamental. ¿Cuál es la importancia, por qué, digamos, una institución electoral como el Instituto de Jalisco se da a la tarea de editar una serie sobre pensamiento democrático en México? Y la respuesta creo que se puede ofrecer desde dos lugares. Primero desde una preocupación seria, y después desde una convicción. La preocupación estaría asociada en buena medida a que durante el siglo XX y todavía, digamos, en lo que comienza del siglo XXI, nuestro país, sus élites políticas, sus actores centrales han tenido una relación difícil, ambigua con la democracia. Y esta relación ambigua, difícil, que podría ser incluso tema de un psicoanálisis de la nación, pero que no competiría, digamos, a los alcances de una institución electoral, pues estaría en buena medida ligado a una fractura entre lo que fue, digamos, los fundamentos normativos de una constitución que incorporaba los principios de soberanía popular de la tradición de Rousseau, toda la teoría de la división y separación de poderes de la Ilustración francesa, especialmente de Montesquieu, y que recuperaba todo el principio de representación y de control de pesos y contrapesos de la Constitución norteamericana, obra en buena medida de los federalistas, y un sistema político que se construyó no sobre bases democráticas, sino sobre un conjunto de estructuras y prácticas formales e informales antidemocráticas autoritarias. El sistema político mexicano, a la luz de sus principales estudiosos, Cosío Villegas en un trabajo lo señala, se sustentó en dos grandes pilares que le dieron, digamos, estabilidad a este sistema. Por otra parte, un sistema presidencialista basado en facultades constitucionales y no constitucionales, y por otra parte, un partido oficial que Sartori, digamos, para tratar de darle rostro a ese raro animal político, denomina precisamente el partido hegemónico. A la luz de esa disociación,
el problema de la democracia o el problema de la democratización de la vida pública en México estuvo asociado en buena medida a los esfuerzos democratizadores que se dieron, sea por parte de los movimientos sociales, pensemos 1958-59, los maestros y ferrocarrileros, pensemos en el movimiento de los médicos del 64 y del 65, y evidentemente un momento estelar que sería el movimiento estudiantil de 1968. Pero también hubo energías cívicas a nivel regional, y aquí podríamos incorporar las luchas que dio el Partido de Acción Nacional en distintos municipios del país de forma aislada en un régimen hegemónico por disputar espacios municipales. Y también el papel de una prensa crítica, de una prensa opositora al régimen que se expresó desde el viejo diario Excelsior hasta sus distintos remanentes. Esto nos dice que la democracia ha sido, digamos, una forma de gobierno excepcional en la vida pública. Más allá de la República restaurada, que podríamos ubicar, digamos, en ese periodo de esplendor de Juárez, o del gobierno de Madero de noviembre del 11 a febrero del 13, o la Nobel Democracia Mexicana que existe, que se dio, digamos, a partir de un conjunto de generaciones de reformas electorales que iniciaron en 1977, digamos que la democracia no ha sido una forma de sociedad que ha conjugado bien con las formaciones políticas mexicanas. En este horizonte de que la democracia ha sido algo extraño, ajeno para nosotros, nace una convicción, y es la segunda respuesta que queremos plantear. La idea de que el fortalecimiento de un régimen democrático pasa no solamente por la creación de un conjunto de instituciones y de reglas afines con la democracia, sino también resulta fundamental en la consolidación de la democracia el problema de la cultura democrática. Y estos libros que hoy tenemos en esta presentación nos dan muestra de la necesidad de que un país sin demócratas nos está invitando a instituciones que no funcionan y a reglas en ese sentido que no son respetadas. Una democracia sin demócratas nos llevará a un régimen político con fuertes tentaciones autoritarias. En ese contexto se inscribe precisamente esta serie de pensamiento democrático en México que busca rastrear las huellas ocultas, lejanas, pero presentes del pensamiento democrático, o si se quiere, de la tradición democrática mexicana, llevada a cabo tanto por pensadores mexicanos como por exiliados que hicieron de nuestra patria su segundo lugar de vida. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Y cuáles obras? Y con esto concluyo para no agotar el tiempo. Hemos planteado dos textos en un inicio: la sucesión presidencial de Francisco I. Madero y el texto de Sobre la democracia de Carlos Pereira. Pero también tenemos en el tintero la posibilidad de pensar otras obras que resultarían fundamentales en esta tarea de construcción de nuestra cultura democrática. Pensamos en algún momento en la edición del Logro Filantrópico de Octavio Paz, evidentemente ese clásico de Pablo González Casanova, La democracia en México. Habría que hacer una selección de textos y artículos de Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional, quizás reeditar el famoso libro de Monsiváis, Entrada Libre, Crónicas de la Sociedad que se organiza, que pone acento precisamente en el carácter civil y social del cambio democrático en México. Habría que pensar la posibilidad de reeditar Por una democracia sin adjetivos de Enrique Krause, rescatar también algún texto de Roger Bartra, quizás su último libro, de La fractura mexicana, y por qué no también dirigir nuestra mirada hacia la obra de José Revueltas, que nos daría algunas claves también para pensar, digamos, en clave democrática, nuestra formación política. ¿Cómo hacerlo? A través de la reedición de sus obras y a través, en este caso, de textos introductorios que nos ayuden a dar cuenta, digamos, por una parte, de las grandes coordenadas de los autores que vamos a trabajar y también de la vigencia que tienen cada uno de estos textos. El texto que hoy nos ocupa, La sucesión presidencial en 1910 de Madero, tiene una profunda, estimulante presentación que lleva a cabo el doctor Víctor Alarcón Holguín, profesor investigador de la Universidad Autónoma Iztapalapa, y el texto de Sobre la democracia pues tiene la presentación de uno, digamos, de sus principales discípulos, que sería en este caso el doctor
Luis Salazar de la Universidad Autónoma Metropolitana, también Iztapalapa. Dicho esto, creo que a través de series como esta institución pública cumple una de sus funciones más importantes, pero quizá menos conocida, la función de pedagogía democrática. Y esa no me parece una función menor. Muchas gracias. Gracias por los brillantes comentarios de todos y cada uno de los ponentes en esta mesa sobre los autores referidos en las obras que nos ocupan. Y para concluir, solicitamos su asistencia, por favor, al stand del Instituto Electoral, ubicado en el espacio K28 al 34, así como su presencia el día de mañana a las 11 de la mañana para continuar con este encuentro internacional sobre cultura democrática. Mil gracias a todos. Buen día.